Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro vídeo del canal. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. Hoy analizaremos a un individuo mencionado en la Biblia. Sin embargo, se trata de un sujeto sumamente enigmático. Narrativas y leyendas sobre él han sido transmitidas a lo largo de las eras. Es mencionado como protagonista en las historias mitológicas de varias civilizaciones antiguas debido a la falta de información detallada en la Biblia, lo que resulta en la creación de diversos mitos y especulaciones en torno a su figura. Me refiero a Nimrod, el cazador, quien también aparece en la mitología asiria y babilónica como un héroe y dios frecuentemente asociado a la caza y la guerra. En general, la historia de Nimrod ha sido transmitida por diversas culturas y religiones a lo largo del tiempo, resultando en diferentes interpretaciones y significados atribuidos a este personaje misterioso. Según la Biblia, Nimrod fue engendrado por Cush y se volvió poderoso en la tierra. Era conocido como un cazador poderoso delante del Señor. Nimrod fue un líder prominente entre las personas de su época. Nimrod, bisnieto de Noé, construyó las ciudades de Babel, Akkad y Calna en la región de Schar. Sin embargo, a diferencia del historial justo de su bisabuelo Noé, Nimrod parece haberse rebelado contra Dios e influenciado a otros a hacer lo mismo. El contexto de la declaración era un poderoso cazador delante del Señor. En Génesis no es, de hecho, un elogio a Nimrod. Según Boise, esta afirmación no se refiere a la habilidad de Nimrod para cazar animales salvajes. Nimrod era bisnieto de Noé y nieto de Am. La Biblia lo retrata como alguien poderoso y hábil en la caza, antes de que el señor Nimrod estableciera diversas ciudades, siendo la más famosa Babel. Esta ciudad fue construida como una manifestación de rebelión contra el plan divino para la humanidad. Algunos creen que Nimrod fue un gigante, ya que había gigantes en la tierra en esa época, y también después, cuando los hijos de Dios se relacionaron con las hijas de los hombres, resultando en la generación de hombres poderosos que alcanzaron fama en la antigüedad. Es importante destacar que hay varias interpretaciones sobre la naturaleza de Nimrod, pero no hay una mención específica de que fuera un gigante. La palabra poderoso, en el contexto de la descripción de Nimrod, puede sugerir fuerza, poder o liderazgo en lugar de tamaño físico. No hay evidencia clara en la Biblia o en registros históricos que indique que Nimrod fuera un gigante. Hay otros ejemplos de gigantes en la Biblia, lo que hace plausible que Nimrod también lo fuera. Surgieron de la línea de los gigantes y parecían pequeños en comparación, como langostas. Esta observación respalda la teoría de que Nimrod también podría haber sido un gigante, ya que los hijos de Anoch eran conocidos como gigantes y descendían de Cam, que era abuelo de Nimrod, aunque esto no se afirma explícitamente en la Biblia. Históricamente, Nimrod siempre ha sido acreditado como el constructor de la Torre de Babel. Ahora, voy a contarles sobre el relato de Josefo, un antiguo historiador judío, que escribió sobre Nimrod y la Torre de Babel en su libro, Antigüedades de los Judíos. Según Josefo, Nimrod fue un individuo valiente que terminó convirtiéndose en un dictador y lideró a la población de su época en un levantamiento contra la voluntad divina. Según información anterior, Nimrod es acreditado como responsable de la construcción de diversas ciudades, como Babel, Babilonia y Akkad. Josefo también menciona la Torre de Babel, a la que se refiere como la Torre de Babilonia. Según el relato de Josefo, las personas en la época de Nimrod decidieron construir una torre que llegara a los cielos, con la esperanza de escapar de un posible diluvio. Josefo también menciona que Nimrod persuadió a las personas a embarcarse en este proyecto con el objetivo de obtener poder y control sobre ellas. La historia de Nimrod en la Torre de Babel, según lo relatado por Josefo, sigue de cerca el relato bíblico, aunque agrega algunos detalles e interpretaciones. Josefo enfatiza la naturaleza rebelde y tiránica de Nimrod y sugiere que la construcción de la torre fue motivada por el deseo de poder y autopreservación, yendo en contra de Dios. Tenían ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de argamasa. Nimrod unió a las personas en contra de los propósitos de Dios para que pudieran poblar toda la tierra. Al parecer, Nimrod deseaba que las personas en sus ciudades estuvieran bajo su dominio y gobierno. Durante ese periodo, con Nimrod en el mando, las personas vivían juntas como una nación unida y hablaban el mismo idioma. Es mencionado en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Daniel, como una figura histórica que desempeñó un papel significativo en la historia de Israel.
Aunque hay consenso entre los estudiosos bíblicos de que las manifestaciones de Antíoco son una especie de anticristo, no todos los estudiosos cristianos tienen la misma opinión sobre Nimrod. Sin embargo, es importante destacar que en ciertos círculos cristianos, Nimrod es considerado como una especie de anticristo. Un significado alternativo de Nimrod es el rebelde o nos rebelaremos. Nimrod fue un cazador de gran poder delante del Señor y existen varias leyendas extrañas que lo rodean. Como mencioné anteriormente, tenía la creencia de que si disparaba sus flechas a las nubes, éstas regresarían manchadas con la sangre de un ángel. En ese momento, la serpiente demostró ser más inteligente que cualquier otra criatura que el Señor Dios había creado. La mujer respondió a la serpiente, explicando que podían comer los frutos de los árboles del jardín, excepto el fruto del árbol que estaba en medio del jardín. La serpiente en el jardín del Edén es un tema ampliamente discutido y debatido por teólogos y aquellos que buscan la verdad. La serpiente, a su vez, le dijo a la mujer que no moriría si comía el fruto. Debido a su propia identidad, la vara de Asclepio recibe su nombre y significado de Asclepio, la deidad venerada en la antigua Grecia como el dios de la curación y la medicina. Este símbolo consiste en una sola serpiente enroscada alrededor de un bastón, representando la idea de curación y las artes médicas. La simple mención de la serpiente despierta la curiosidad y nos lleva a reflexionar sobre su papel y significado en la narrativa bíblica. La serpiente puede considerarse una criatura terrenal o tener un significado espiritual más profundo. Hay una conexión entre la serpiente y el diablo, y queda en duda si la serpiente realmente tenía la capacidad de hablar o si era simplemente una representación metafórica de un engaño persuasivo. En este sermón, discutiremos varias interpretaciones sobre quién es la serpiente y lo alentaremos a llegar a su propia conclusión sobre el surgimiento de la serpiente. Una interpretación de la serpiente, llamada Naas, se refiere a su brillo y no a su habilidad para realizar hazañas asombrosas. La complejidad de este texto puede llevar a diversas interpretaciones, siendo una de ellas que la palabra Naas se refiere literalmente a una serpiente o cobra. Esta interpretación tiene sentido cuando tenemos en cuenta la descripción física y el comportamiento de la serpiente en la narrativa, como su habilidad para arrastrarse, hablar y tentar. Aunque la Biblia no afirma explícitamente si la serpiente podía estar de pie o caminar antes de ser maldecida, es plausible pensar que podía moverse con 4 patas, al igual que otros reptiles, como se menciona en la maldición aplicada a la serpiente. Al comprender el papel y la naturaleza de Naas en la narrativa de Génesis, interpretarlo como el iluminado aporta un significado profundo a esta lectura. Esta visión presenta una diferencia marcada en comparación con la idea generalmente aceptada de la serpiente como un simple reptil. En este caso, la serpiente no es un animal modesto y arrastrándose, sino más bien una entidad brillante e impresionante, posiblemente una presencia sobrenatural relacionada con la sabiduría divina, aunque asociada a una luz engañosa. Esta figura, adornada con piedras preciosas y creada como un querubín, se menciona como impecable hasta que se encontró el pecado en él. Él habitó en Edén, el hermoso jardín de Dios, cuya cubierta estaba compuesta por toda clase de piedras preciosas, como sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, esmeralda, carbunclo y oro. Es innegable que esta criatura es de una belleza notable, según se describe en el libro de Ezequiel. Si Dios menciona que esta criatura estaba presente en el jardín, es lógico deducir que tal vez sea el Naas, el ser iluminado. Algunos argumentan que se refiere a una entidad más amplia, a menudo identificada como Satanás o Lucifer, pero es poco realista imaginar que un gobernante terrenal podría afirmar estar en Edén sirviendo como el ángel ungido que protege o habita en la montaña sagrada de Dios. Al comparar este pasaje con la interpretación del Naas como el iluminado, se puede observar una correlación entre las dos entidades, ya que ambas se describen como radiantes o brillantes, están asociadas a la sabiduría y ambas están presentes en el jardín, desempeñando papeles en la caída del paraíso. Según esta interpretación, el iluminado simboliza una entidad angelical brillante que fue distorsionada para volverse engañosa. Aquellos que sostienen esta interpretación argumentan que la única evidencia textual de esta interpretación se basa en las raíces hebreas de Naas, que pueden significar brillar o estar asociadas a materiales como bronce o latón. La figura se utiliza como una dimensión textual enriquecedora para la interpretación.
De manera similar, la serpiente mencionada en Naas puede interpretarse de manera literal como una cobra o serpiente real. Esta criatura sería astuta y engañadora, desempeñando un papel fundamental en la caída de Adán y Eva. En este contexto, la serpiente representa astucia y seducción, desviando a los primeros seres humanos del control de Dios. Un aspecto interesante de la historia de Génesis indica que la serpiente tenía una apariencia más parecida a otros animales antes de ser castigada. La Biblia no especifica si la serpiente estaba de pie o caminando antes de la maldición, pero es posible que se moviera en 4 patas, como otros reptiles. Cuando Dios condena a la serpiente, el texto dice: «Porque has hecho esto, maldecida a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo todos los días de su vida». Esta maldición sugiere una transformación, ya que si la serpiente ya se arrastraba sobre su vientre, la maldición sería redundante. En cambio, la comparación de la serpiente con otras criaturas con patas sugiere una transformación de una forma con patas aún así. Esta interpretación no retrata a la serpiente como una entidad sobrenatural en sí misma, sino que implica que Satanás de alguna manera tomó el control o entró en el cuerpo de la serpiente para manipular a Adán y Eva. Por lo tanto, la figura detrás de la serpiente es el propio Satanás, y la serpiente sirvió solo como una herramienta utilizada por el diablo para ejecutar su plan. Esta interpretación concluye que el tentador era el diablo usando la forma de una serpiente como disfraz. Este evento muestra una situación en la que una entidad divina interviene directamente en las capacidades naturales de un animal, que no es exactamente igual, pero es similar, y establece un ejemplo bíblico para interpretar la serpiente como un instrumento de un ser espiritual, en este caso. Hay defensores de esta interpretación que argumentan que la simplicidad del texto no requiere análisis más profundos. Lo retrata directamente a la serpiente como un animal real que fue usado por Satanás como una herramienta, lo que está en línea con otros temas bíblicos que muestran a Satanás como una figura engañadora. Esta interpretación también se basa en ejemplos bíblicos de interferencia sobrenatural, como la historia del burro de Balaam, que muestra seres sobrenaturales influyendo en animales. Sin embargo, los críticos de esta interpretación señalan la falta de evidencia directa de la entrada de Satanás en la serpiente, lo que hace que la inferencia no sea respaldada directamente por el texto. Además, no aborda completamente la maldición de la serpiente, planteando preguntas sobre su justicia moral. Cada interpretación tiene sus fortalezas y debilidades, y hay varias interpretaciones sobre la serpiente en el jardín. El juicio de Dios sobre nuestras vidas ocurre actualmente y se basa en nuestras acciones individuales, sin comparación con las vidas de otras personas. Dios nos perdonará si nos arrepentimos y abandonamos el pecado. El verso también destaca la naturaleza efímera de la vida humana en contraste con la eternidad de Dios. Este verso sigue los temas anteriores del Salmo, que contrastan la eternidad de Dios con la efímera vida humana. En este pasaje, el salmista hace una petición a Dios para que nos ayude a comprender lo breve que es nuestra vida. Moisés también hace una oración similar, reconociendo que el tiempo es limitado e incierto, y pidiendo a Dios que le enseñe a valorar cada día como si fuera el último. Esta postura de reconocer la fragilidad de la vida está estrechamente relacionada con la sabiduría. Sin embargo, muchas personas no tienen esta percepción y no se preocupan por su condición ante un juicio futuro. Ante esto, este texto nos advierte sobre la importancia de orar a Dios para que nos enseñe a valorar cada día y obtener un corazón sabio. El texto afirma que Dios, al juzgar a los ángeles malos por sus pecados, también nos llevará a enfrentar un juicio. La idea de ángeles encadenados se usa para representar a los ángeles que pecan y son castigados, viviendo en la oscuridad y las mazmorras. Esto nos recuerda el juicio y la misericordia de Dios. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre el origen de estos ángeles caídos o sus transgresiones, incluida la caída de Lucifer, considerado el ángel más elevado. Aunque el tema de los ángeles caídos y de Lucifer permanece envuelto en misterio, ciertos aspectos son más comprensibles. En el momento actual, hay un conjunto de ángeles cuya cantidad precisa es desconocida y están restringidos en el Tártaro. Los ángeles tienen una importancia fundamental en las relaciones de Dios con las personas. Estos seres desempeñan un papel significativo en diversos momentos, desde el anuncio del nacimiento de Jesucristo hasta intervenciones milagrosas en la vida del pueblo de Dios. Su existencia revela el inmenso amor de Dios y la existencia de un reino espiritual invisible.
En el libro del Apocalipsis, hay una profecía que habla sobre la prisión de 4 ángeles en el río Éufrates, que serán liberados al final de los tiempos y causarán gran devastación. Esta profecía detallada está envuelta en secreto. La verdadera naturaleza de su misión no se revela completamente, pero su conexión y eventual liberación indican un momento significativo en el plan divino de Dios. Esta representación resalta el poder de Dios sobre toda la creación, incluidos los seres espirituales. Además, también se nos presenta otro grupo de ángeles que están aprisionados. Estos ángeles fueron arrojados al Tártaro y están encadenados en tinieblas, esperando el juicio. Una teoría predominante sugiere que se involucraron en relaciones no naturales con humanos, mientras que otra teoría sugiere que participaron en una rebelión significativa contra Dios. Esta idea se apoya al referirse a los ángeles que abandonaron su posición original y lugar de morada. Mientras el diablo todavía tiene un cierto nivel de libertad, estos ángeles enfrentan un confinamiento inmediato mucho más severo, destacando el juicio inquebrantable de Dios sobre el pecado. El concepto de ángeles aprisionados revela la gravedad del pecado y sus consecuencias, sirviendo como un recordatorio de que nuestras elecciones tienen implicaciones eternas y que, al final, la justicia de Dios prevalecerá. Es importante reflexionar sobre el significado de obedecer y someterse a Dios, ya que nuestras decisiones tienen consecuencias no solo en esta vida, sino también más allá de ella. Como creyentes, tenemos la certeza de la promesa de Dios de justicia y control sobre el reino espiritual, sabiendo que sus propósitos prevalecerán. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, enviándolos al infierno y manteniéndolos en mazmorras oscuras para ser juzgados. Primero, es importante reconocer que los ángeles caídos fueron creados originalmente por Dios para servirle. Estos seres no eran malos ni pecaminosos desde el principio, pero decidieron rebelarse contra un Dios santo, eligiendo en su lugar seguir sus propios deseos. Esta actitud de rebelión resultó en su caída y posterior castigo como consecuencia de ese desafío. Esta historia sirve como un recordatorio evidente de las repercusiones que surgen al desafiar la autoridad divina y de la gravedad de decidir actuar en contra del deseo de Dios. La tentación y el deseo por el pecado pueden ser atractivos inicialmente, pero siempre terminan llevando a la destrucción y al castigo. Los ángeles caídos, antes honrados y fuertes, sufrieron una gran caída debido a su rebelión contra Dios, resultando en un sufrimiento eterno. De manera similar, los ángeles caídos también perdieron sus posiciones debido al pecado. Esto resalta una verdad fundamental sobre Dios: siempre juzga el pecado. Si Dios dejara de juzgar consistentemente el pecado, iría en contra de su naturaleza, ya que ser mentiroso no forma parte de su carácter. Por lo tanto, juzga el pecado en todas las ocasiones. Esto sirve como un recordatorio humilde de que Dios no muestra parcialidad, ya que si juzgó a ángeles que son superiores a los humanos en muchos aspectos, sin duda juzgará a la humanidad rebelde también. Dios no tolera la rebelión y el pecado de ninguna manera, ya que su ira se revela contra la impiedad y la injusticia de los hombres que suprimen la verdad en la injusticia. Todo pecado cometido será castigado, pero la única manera de escapar del castigo total de esos pecados es aceptar la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz. Además, la idea de ángeles caídos acorrentados destaca la justicia y rectitud de Dios, mostrando que incluso los seres más poderosos no están exentos de su juicio cuando desafían su autoridad. Esto incluye el juicio de los ángeles caídos encadenados, incluso aquellos que se consideran poderosos serán responsables. Estos ángeles no siguieron el camino de Lucifer al cometer un pecado distinto, ya que él cayó debido al orgullo y al deseo de usurpar el lugar de Dios. Lucifer fue expulsado del cielo y enviado a la tierra, mientras que los demás ángeles fueron aprisionados en un lugar conocido como abismo. Esto sugiere que el pecado de estos ángeles fue extremadamente grave, posiblemente incluso peor que el de Lucifer. Esto plantea la pregunta de por qué a estos ángeles no se les permitió deambular por la tierra como Satanás. A diferencia de Satanás, que tiene libertad para engañar, a estos ángeles se les restringió al infierno, lo que sugiere un castigo diferente y posiblemente más severo. La naturaleza del pecado que cometieron y la razón por la cual merecieron un castigo tan único aún son temas debatidos entre los estudiosos. Una idea común entre los estudiosos de la Biblia es que estos ángeles son los mencionados en Génesis.
En este pasaje, se habla de los hijos de Dios, que algunos interpretan como ángeles, viniendo a la tierra y relacionándose con mujeres humanas, lo que resultó en descendientes conocidos como Nefolim o gigantes. La decisión de abandonar su lugar divino y relacionarse con mujeres humanas se considera una transgresión grave, como lo refuerzan Judas y los ángeles que también abandonaron su morada celestial. Otra teoría sugerida por algunos investigadores es que los ángeles caídos son las entidades mencionadas por Juan al emerger del abismo en el libro del Apocalipsis. Esta teoría propone que estas criaturas pueden ser los ángeles mencionados en Pedro y Judas, soportando su castigo en el abismo hasta que sean liberados, como se relata en el Apocalipsis. Estas criaturas pueden interpretarse como una alusión a los ángeles en cuestión. Es crucial destacar que este Apolo no es el demonio, sino uno de los ángeles peligrosos. Sin embargo, lo que podemos afirmar con certeza es el discernimiento divino con respecto al pecado y la rebelión. La respuesta divina coherente a la falta de obediencia es un tema principal en todas las historias bíblicas, resaltando la gravedad del pecado y la certeza del castigo divino. Aunque hay muchas teorías e interrogantes sobre estos ángeles, la verdad es que no se conocen respuestas definitivas debido a la escasez de información disponible sobre ellos. La respuesta divina a la desobediencia, que consiste en juzgar el pecado y la rebelión, es un tema central en todas las historias de la Biblia. Esto evidencia lo grave que es el pecado y la certeza de la justicia divina. Es importante aclarar que este Apolo no es Satanás, sino uno de los ángeles peligrosos que pueden cruzarse en nuestro camino. La respuesta coherente de Dios a la desobediencia, a través de un juicio firme del pecado y la rebelión, es un tema destacado en todas las historias bíblicas. Esto resalta la importancia del pecado y la garantía de la justicia divina. Recuerda que la conexión con tu ser interior es un camino continuo y lleno de aprendizajes, así que te invito a seguir explorando y creciendo en tu propia búsqueda espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y si te ha gustado lo que has visto, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje espiritual, y esperamos que este mensaje te haya ayudado a sentir más conectado y guiado en tu camino. Hasta la próxima. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.